Básicamente vamos a hablar de algunos programas de salud que nosotros hemos desarrollado de una manera preventiva para hacer más eficientes los protocolos y voy a ir avanzando. Esta es la pequeña agenda para el día de hoy. Son desafíos del periodo de transición, que ya Oscar habló bastante de esto. Algunas enfermedades metabólicas, los programas de salud y creo que al final tenemos el tema de las preguntas. Bueno, en la pantalla aparece la famosa línea de tiempo que trabajamos nosotros en un ciclo de producción bovina, ¿verdad? Ustedes saben que la producción ganadera o la producción bovina se mide en meses y casi siempre está en 12 meses o un año. Y de izquierda a derecha tenemos el periodo en que la vaca descansa antes de volver a parir, que le llamamos el periodo seco. Y dentro de esos 60 días, lo interesante es que esta vaca debe de descansar, más que todo la glándula mamaria, debe regenerar esas células epiteliales que van a secretar leche de nuevo en la siguiente lactancia. Antes del parto hay 21 días importantes que habló muy bien Oscar, muy detallado, no voy a profundizar, que hablaba sobre el periodo de transición. Luego viene el parto como tal y luego vienen otros 21 días después del parto y sumados esos 21 días antes del parto y 21 días después del parto, el famoso periodo de transición es lo que llamamos, ¿verdad? Luego vemos la lactancia temprana, que va hasta los 100 días, y luego la lactancia media, 180, y luego la lactancia final hasta los 300 días. Nosotros hemos hecho un poco más práctico esto en el ANCO para desarrollar los programas y hablamos de 90 días vitales, que básicamente los 90 días vitales son los 60 días antes del parto y los famosos 30 días posparto para hacer un total de 90 días. Y nuestro enfoque va ahí, donde las enfermedades metabólicas se presentan en esos 90 días. Hay un sinfín y una lista de desafíos que la vaca sufre o que tiene en el periparto, y lo primero que tenemos es el cambio en la dieta. Oscar profundizó muy bien esto. Tenemos vacas con dietas muy especializadas en el preparto, ¿verdad? Y cómo esta vaca se debe de ir acostumbrando a la dieta de reto y a la dieta de producción. Entonces ese es un desafío en donde el rumen se tiene que adaptar básicamente a ese cambio de la dieta. El otro desafío importante que tiene la vaca, que no lo tomamos mucho en cuenta, la involución de la glándula mamaria. Sabemos que la vaca al momento del secado, pues ya no la ordeñamos más, esa ubre se inflama, se infla, ¿verdad? Y hay un concepto que manejamos, que cuando la ubre se llena de leche, las células mioepiteliales, que son las encargadas de secretar la leche, colapsan, inmediatamente eso es tomado como una información al cerebro y la vaca deja de producir leche. Luego de ese llenado viene la involución de la glándula mamaria como tal, en donde el sistema inmune juega un papel muy importante. Eso significa que el sistema inmune está activo desde la involución de la glándula mamaria. Y otro factor importante también que tenemos que tomar en cuenta es que energéticamente el sistema inmune es de alto costo, o sea, nos cobra mucho la activación de ese sistema inmune, ¿verdad? Entonces, si la vaca va con una deficiencia energética o con una mala condición corporal, el sistema inmune también va a estar comprometido. Otro factor importante que lo habló también en la charla anterior Oscar es la demanda de calcio. Hoy sabemos que una vaca en la formación de calostro va a necesitar más o menos entre 12 a 18 gramos de calcio puro por día antes de parir, y que el ternero demanda más o menos 5 gramos de calcio en los últimos 2 meses de gestación. Entonces la demanda de calcio es muy alta en esas vacas y por ende tenemos que también es un desafío alto para ellos. La disminución del consumo de alimento, este es otro desafío que tiene la vaca en el periodo de transición. Sabemos de que las vacas justamente conforme se va acercando al parto va disminuyendo su consumo de alimento y eso no es favorable, no es ninguna garantía, ya que sacrifica mucho lo que es el sistema inmune. Entonces la vaca llega prácticamente al parto con el sistema inmune bastante bajo o inactivo. Como consecuencia de esto, al momento del parto, la vaca tiene que hacer una lipomovilización excesiva de sus reservas corporales para tratar de compensar esa energía para la producción de leche, y son aquellas vacas que pierden mucha condición, si no están bien nutridas, si no está bien balanceada la dieta, pierden mucha condición en el posparto, y obviamente lo que sacrifica aquí, aparte de la producción, es también la reproducción. La involución uterina, o el retorno de ese útero a un tamaño normal, también es un desafío muy alto para la vaca de leche, ¿verdad? Un útero con un feto que ya está por parir, tiene la capacidad tal vez de 80 litros de agua, ¿verdad? Con un peso de un ternero de entre 80, 90, 100 libras, y más o menos al día 21 o 22 días posparto, el útero debería estar del tamaño que cabe en la palma de la mano. Entonces, el desafío que tiene esa involución uterina es bastante alto, ¿verdad?
¿A qué está asociado esto? Enfermedades. Hubieron enfermedades metabólicas que ya las platicó Oscar, pero las vamos a repasar. Obviamente esa involución del útero o ese retorno del tamaño del útero es más lento. Si hubo alguna infección, si hubo alguna toxina, todo eso va a atrasar la involución del útero, entonces ese es un gran desafío para la vaca también. Por lo menos el 50% de las vacas sufren alguna enfermedad posparto y estos son datos que nos alarman. La mayoría de enfermedades pueden ser clínicas, pero también hay un alto porcentaje de enfermedades subclínicas. Estos autores que están abajo, como Galbao, Cotto y Ribeiro, llegaron a esos porcentajes de enfermedad en estudios en Estados Unidos. ¿Y qué resaltaba acá? Enfermedades metabólicas principalmente, enfermedades reproductivas y la famosa mastitis. Pero vean el alto porcentaje de vacas, más que todo en el estudio del doctor Eduardo Ribeiro en la Florida, el 63% de las vacas presentaban alguna enfermedad o una enfermedad mixta en el posparto, o sea que tenían dos enfermedades los animales. Vamos a hablar muy rápidamente de los desafíos y los retos en enfermedades metabólicas. Tenemos la famosa retención placentaria. No voy a entrar en definición, pero sí vamos a hablar un poquito de las causas principales. La retención placentaria se puede dar si es por cuestión de manejo, puede ser por un parto distóxico, un parto difícil, también se da en partos gemelares o en lugares muy sucios donde llegan a parir las vacas se puede dar la retención placentaria. Esos serían los factores de manejo. Pero también existe un factor mineral o nutricional en donde las vacas con bajos niveles de selenio antes del parto, con bajos niveles de vitamina E, ¿verdad? O con ese sistema inmunológico comprometido, llegan a presentar retención placentaria. Obviamente, si la vaca está inmunodeprimida, lo que sucede en la retención placentaria es que no hay migración de células blancas a ese punto donde tienen que desprender la placenta, ni tampoco se secreta una enzima que se llama colagenasa, que está relacionada con las células blancas de defensa. A mayor células blancas que lleguen al punto, mayor cantidad de colagenasa, y esa enzima es la que hace que se degrade la placenta y se pueda desprender. En vacas inmunocomprometidas o con bajos niveles de vitamina E y selenio o con mala condición corporal, ese escenario no se da, entonces se da la retención placentaria. Como consecuencia de la retención placentaria podemos tener la famosa metritis puerperal. La metritis puerperal es la que se presenta, la inflamación de los tejidos del útero. Se puede presentar desde el día 3 hasta el día 12 o día 14 más o menos esta infección, con una sintomatología general del animal, en donde no hay consumo de alimento, no hay aumento en la producción de leche, el animal manifiesta fiebre, pero va relacionado mucho con la retención placentaria. Lo malo de este conjunto de retención placentaria con metritis es que simplemente nos va a inflamar el útero, que es lo que hablábamos y es lo que habló Oscar, y al tener un útero muy inflamado, la involución del útero es muy lenta y por ende la vaca se tarda mucho en volver a un celo fértil y su consumo de alimento también es muy bajo. Enfermedades un poquito más complicadas, como la que se habló, que es cetosis, que es una enfermedad metabólica que afecta mucho al ganado lechero, básicamente en animales que pierden mucha condición corporal después del parto, que movilizan muchas reservas corporales para producir leche. Lo que sucede aquí es que el hígado, en lugar de ser un amigo que forma una nueva glucosa o una gluconeogénesis, lo que empieza a formar son beta-hidroxibutiratos, que se encuentran en la sangre. Estos se transmiten por todo el organismo y lo que entra a la vaca es que se le deprime el apetito, ya no consume más alimento y entra en un círculo vicioso el animal. La famosa fiebre de leche o vaca caída, ¿verdad? Al momento del parto, esto es por una desincronía de presentación de calcio a nivel sanguíneo, ¿verdad? Y lo explicó muy bien Oscar, también muy involucrada la vitamina D a nivel intestinal, ¿verdad? Que también viene de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Y básicamente a nivel intestinal la vitamina D tiene esa capacidad de retener o de reabsorber calcio. Entonces vemos vacas que tienen bajos niveles de vitamina D o también vacas que llegaron con muy baja condición corporal o alta condición corporal al parto son propensas a la famosa fiebre de leche. Y de la fiebre de leche parte un sinfín de enfermedades que vamos a hablar más adelante. Nosotros, para realizar los protocolos, las recomendaciones que hacemos, básicamente nos basamos en estudios y en la ciencia. Este es un estudio de las universidades de Norteamérica, donde participó la Universidad de Canadá y la Universidad de Estados Unidos con grandes investigadores, y estuvieron viendo algunos tratamientos o grupos controles para controlar la cetosis posparto en el ganado lechero, y se dieron cuenta que la aplicación de butafosfano, cianocobalamina,
¿verdad? Que es la famosa vitamina B12 y el fósforo orgánico. Se aplicó en la primera semana posparto en dosis de 20 centímetros, ¿verdad? Y tuvieron un excelente resultado contra la enfermedad de cetosis, los cuerpos cetónicos disminuyeron en sangre y también hubo un aumento en la producción de leche. Entonces, básicamente, esta es la justificación técnica para poder aplicar un fósforo orgánico en la primera semana, posparto en dosis de 20 centímetros durante 3 días. Hablando un poquito de retención placentaria, vemos el tema de la pérdida económica que puede causar la retención placentaria. Estos son algunos estudios en el 2006 y revisados en el 2010, en donde en Estados Unidos un caso de retención placentaria puede costar entre 355 a 464 dólares. La tasa de preñez, que es el mejor indicador para medir el desempeño reproductivo en una finca, pues también se reduce. Hay un aumento de 51 días en el intervalo entre partos. Pero lo que remarca ahí y resalta es interesantísimo. Una vaca con retención placentaria puede producir menos 110 litros de leche en las primeras semanas posparto, ¿verdad? Y también tiene mayor probabilidad de tener una infección del útero como la metritis y 2.5 veces más probabilidad de una endometritis, que eso básicamente ya es una inflamación propia del endometrio que se tiene que diagnosticar básicamente con ecografía para poder diagnosticar esos animales. Otro dato interesantísimo que se publica ya hace varios años, el doctor Risco relacionó la hipocalcemia con la presencia de metritis. Básicamente las vacas que estaban con una hipocalcemia o que tenían bajo nivel de calcio presentaron más casos de mastitis. Para este ejemplo, 46 casos de metritis, perdón, no mastitis, metritis, contra 26 casos sin metritis para las vacas que estaban con bajos niveles de calcio en la sangre. Mientras que las vacas que tenían los niveles de calcio normales o la normocalcemia solo se presentaron 6 casos de metritis contra 32 sin metritis. Entonces ahí empieza la investigación y se empiezan a dar cuenta cómo el calcio está relacionado con la inmunidad de los animales, y un año después Martínez hace este estudio bastante interesante en donde relaciona la cantidad de neutrófilos con la cantidad de calcio que hay en las vacas. Recordémonos que los neutrófilos son parte del grupo de células de defensa, y como ven en la gráfica, en la línea verde está representada las vacas que tenían los mejores niveles o los niveles óptimos de calcio, mientras que en la línea roja están las vacas que tenían hipocalcemia, y se midieron en los primeros 3 días posparto, y la cantidad de células blancas en el grupo que tenía el calcio normal era mucho más elevado que las vacas que tenían bajos niveles de calcio. Esto significa que una vaca con hipocalcemia, aparte de tener bajos niveles de células o bajo número de células blancas, también la calidad fagocitaria o la calidad de esas células está bastante demacrada. Aquí hablando un poquito de la condición corporal y cómo la condición corporal es la herramienta de la vaca en el posparto para atacar todos esos desafíos que hemos venido hablando, y nos vamos a fijar en donde dice pierde y mantiene. Básicamente el primer grupo pierde, que significa que las vacas después del parto perdían mucha condición corporal, y el otro grupo es que mantenían una condición corporal, o sea que no perdían peso. Y vean cómo las enfermedades en el grupo que pierde condición corporal están en mayor porcentaje. Para el primer grupo que pierde condición tenía el 23% de metritis, 29% de mastitis, cetosis el 27%, mientras que las vacas mantuvieron esa condición corporal, los casos de enfermedades aparecieron mucho menor, ¿verdad? Entonces, recordando de nuevo, y el mensaje es que una vaca, la herramienta que tiene para activar ese sistema inmune es la buena condición corporal y una dieta balanceada, más que todo en el tema energético. Es por eso que nosotros hemos trabajado toda esta información, ¿verdad? Y nos hemos basado en la ciencia para realizar protocolos, ¿verdad? En donde nosotros 60 días antes del parto o un mes antes del parto recomendamos una aplicación de vitaminas del complejo ADE, ¿verdad? En donde la vitamina A va a aportar la recuperación de esos tejidos dañados o oxidados. La vitamina E va a estar relacionada mucho con la inmunidad. Vamos a subir mucho la inmunidad con inyecciones de vitamina E en el preparto, ¿verdad? Y la vitamina D está muy involucrada, lo que hablábamos, en la regulación de calcio a nivel intestinal. Entonces, aplicando una dieta, obviamente de un producto de buena asimilación y de buena concentración de estas vitaminas, podemos compensar ese déficit. Al momento del parto, lo que siempre recomendamos nosotros para combatir todas estas enfermedades o estos desafíos que tiene la vaca es suplementar una combinación de calcio y magnesio, ¿verdad? Ojalá
ese calcio esté por lo menos en 170 gramos, si es un calcio oral, si es un calcio inyectado, ojalá el aporte del calcio sea de unos 50 gramos, ¿verdad? Hablando de magnesio, podría ser en la presentación oral unos 5 gramos de citrato de magnesio, ¿verdad? Si no tenemos un calcio que es oral, podemos inyectar sales cálcicas, pero la idea es que la combinación de las sales cálcicas esté por lo menos en 50 gramos de calcio puro para llenar los requerimientos de la vaca. Y más adelante, en los días 0, 8 y 16 postparto, siempre recomendamos las inyecciones de un fósforo orgánico con cianocobalamina, basándonos en las investigaciones de las universidades de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de aumentar el metabolismo en esos animales, de aumentar el apetito en esos animales y obviamente también de contrarrestar enfermedades como cetosis y aumentar la producción de leche. En el tema reproductivo es bastante complejo, ¿verdad? Lo que queremos nosotros son vacas que estén dando buenos celos fértiles, ¿verdad? Que no tengamos que estar inseminando varias veces a las vacas, pero esto no es tan fácil. Si las vacas han pasado por procesos o enfermedades metabólicas, esas vacas se van a tardar en dar un celo fértil o presentar un celo de buena calidad, ¿verdad? Y ende, pues vamos a tener que estar haciendo muchos servicios, como aparece ahí en la fotografía, inseminando, y las vacas no quedan. Y este es el cuadro complejo, en el cual también lo explicó Oscar en la charla anterior, ¿verdad? Eso es lo que yo me voy a la parte reproductiva. Y si nos damos cuenta, los problemas reproductivos empiezan con el balance energético negativo, que bien lo explicó Oscar, que es cuando la vaca está consumiendo menos de lo que necesita, ¿verdad? Entonces sacrifica las reservas corporales. También otro punto importante, la hipocalcemia, si lo ven en el cuadro, la hipocalcemia está relacionado y va con la flecha de abajo con la inmunodepresión de los animales. Y de la inmunodepresión de los animales parten todas las enfermedades que hemos estado hablando, como retención placentaria. Tenemos también el tema de metritis, ¿verdad? Y obviamente vacas con retención placentaria, con metritis, tienden a tener un ambiente uterino comprometido y por ende no hay un embrión que pueda adherirse o implantarse. El tema de la metritis pues nos trae algunos trastornos reproductivos y alguna disfunción ovárica. En algún punto tenemos que descartar animales que quedaron muy dañados en el posparto y obviamente no presentaron un celo fértil y obviamente tenemos que descartar esos animales. Entonces, buscando un poquito de solución, bueno, aquí hay unos autores que siempre hablan sobre que los altos requerimientos de energía y el suficiente consumo de materia seca o de alimento después del parto es el primer desafío que tienen las vacas para su performance reproductivo. ¿A qué voy? Si no se llenan los requerimientos energéticos o de consumo en esas vacas, obviamente las vacas van a sacrificar lo que es la reproducción de primero, ¿verdad? Y obviamente también el otro desafío, que durante el posparto temprano, cambios metabólicos y hormonales producen alteraciones inmunes, o sea, desbalancean ese sistema inmune y se presentan las enfermedades metabólicas con infecciones uterinas y obviamente esto da un pobre desarrollo embrionario o simplemente no hay preñez en esos animales. Viendo toda esta información y pues utilizándolo como base, en el 2017 nosotros hicimos un estudio en el sur de México liderado por el doctor Madrigal, en donde se estudió varias aplicaciones de butafosfano, fósforo orgánico al 10%, junto con una aplicación inicial de ADE, y tuvimos muy bonitos resultados. Fue un grupo más o menos de 600 animales, con una condición de 2.5, o sea, una condición media, si medimos en una escala de 1 a 5, con sal mineral diaria, obviamente, más o menos 80 gramos por animal. Y lo que hicimos en este estudio fue hacer un chequeo ginecológico y a las vacas que estaban preñadas pues se les apartó, mientras que las vacas que estaban vacías y que presentaban un anestro, que es la condición donde la vaca no da celo, un anestro superficial, se le hizo este protocolo que el día de que se diagnosticaron en anestro se aplicó 20 centímetros de fósforo orgánico y vitamina B12 más un complejo de vitamina D de alta absorción. 4 días después se aplicó otros 20 centímetros de vitamina B12 y a los 8 días de la primera aplicación se volvieron a aplicar 20 centímetros. Con esto sacamos el 90% de las vacas de anestro superficial a la ciclicidad, ¿verdad? Y también tuvimos un aumento del 20% en tasa de preñez después de la temporada de servicio. Eso se hizo en vacas doble propósito, que queríamos pegar un poquito más la realidad a nuestra área, ¿verdad? Pues básicamente eso era lo que les quería transmitir. Era una charla bastante concreta, bastante práctica, pero muchas gracias por aguantar la jornada y pues bienvenidos.